dando lugar a través de todo el tiempo a la vida como la conocemos hoy. ¿Sí? Entonces, únicamente los microorganismos que eran capaces de llevar a cabo el metabolismo eran microorganismos que podían vivir en condiciones de ausencia de oxígeno. ¿Sí? Esos microorganismos se les conoce como microorganismos fotótrofos, los cuales eran capaces de voltearse a ver al sol y utilizar el sol como fuente de energía. ¿Sí? Estos organismos se originaron durante los primeros 1.000 millones de años de la formación de la Tierra. Los primeros fotótrofos eran relativamente simples. Se les conoce como las bacterias rojas o verdes, ¿sí? Y otros fotótrofos en menor proporción que se les conocía como anoxigénicos, es decir, que no liberan oxígeno, ¿sí? O sea, al principio los microorganismos utilizaban como fuente para vivir principalmente en materia inerte. Utilizaban como fuente de energía importante la luz del sol, ¿sí? Pero al metabolizar estos compuestos, al consumir estos elementos inertes, ¿sí? No necesariamente producían oxígeno, ¿sí? Sino otros gases. Entonces, las bacterias rojas y las bacterias verdes son tipos de bacterias fotosintéticas primitivas. Se dice que los ancestros de los árboles, de las plantas, de todos aquellos organismos vivientes que utilizan la fotosíntesis para poder crecer, para poder subsistir, tienen como ancestros a estas bacterias fotosintéticas que utilizaban la luz del sol, ¿sí? Pero no producían oxígeno como lo hacen las plantas. Una planta consume dióxido de carbono del medio ambiente, carbono en forma de CO2, para convertirlo eventualmente a carbono en forma vegetal o carbono en forma de carbohidrato, ¿sí? Pero tienen la capacidad las plantas de, a su vez, en este tránsito de reacciones bioquímicas, producir oxígeno, ¿sí? Entonces, estas bacterias, las bacterias verdes y las bacterias rojas, no producían oxígeno como lo hacen las plantas. Se consideraban o se consideran actualmente formas de vida muy antiguas, muy primitivas, pero son la clave para entender la evolución de la fotosíntesis. Las bacterias verdes, como las Chlorobissae, realizan fotosíntesis anoxigénica sin liberar oxígeno. ¿Sí? Usan compuestos como alimento, como ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno en lugar de agua. Contienen pigmentos llamados bacterioclorofilas, la cual les asigna ese color característico verdoso. Y viven en ambientes completamente anaerobios, como por ejemplo aguas estancadas o termales. Es decir, que estos microorganismos, como las bacterias verdes, Chlorobizae, aún existen. Son las formas de vida más primitivas que tenemos en el planeta. Y las bacterias rojas, como las Rhodospirillaceae, también conocidas como bacterias púrpuras, también hacen fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué quiere decir? Que captan, que a través de la luz del sol consumen ciertos metabolitos, ¿sí? Como por ejemplo el ácido sulfídrico, entre otros, ¿sí? Para generar su vida, ¿sí? Y producir otros compuestos en el tránsito de... Estoy intentando no usar ahorita términos tan microbiológicos, los cuales los vamos a usar un poco más adelante. Su color proviene de pigmentos especiales como la bacterioclorofila y los carotenoides. Su fotosíntesis de las bacterias rojas es menos eficiente que la de las plantas. Son más diversas en formas y en hábitat que las verdes. Pero lo importante aquí es lo siguiente, ¿sí? Es qué consumían dichas formas de vida. O sea, qué consumían, por ejemplo, las bacterias verdes, como por ejemplo la clorobium o las bacterias rojas o púrpuras. Bueno, por ejemplo, las bacterias verdes comían, por así decirlo, sulfuro de hidrógeno, tiosulfatos,
azufre elemental y a veces también consumían hidrógeno molecular o compuestos orgánicos muy simples, pero esto pasó después de muchos miles de años, los últimos, lo que consumían finalmente. Las bacterias rojas consumen cosas muy similares a las bacterias verdes, como ácidos orgánicos como ácido láctico o succínico, pero este ácido originalmente no existía. Entonces lo que comenzaron consumiendo era sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, hidrógeno molecular y algunos compuestos nitrogenados en algunos casos, ¿sí? Entonces, únicamente los microorganismos capaces de llevar a cabo metabolismos anaerobios podían sobrevivir en estas condiciones tan severas, principalmente por ausencia de oxígeno. Los microorganismos fotótrofos, organismos que captan la energía de la luz del sol, creo que esto ya, no, sí, los microorganismos fotótrofos, entonces, se originaron durante los primeros 1.000 millones de años de vida de la Tierra, ¿sí? Y unos de estos microorganismos se les conoce como las cianobacterias, que son los ancestros de los árboles, ¿sí? Surgieron a partir de los fotótrofos anoxigénicos, principalmente como las bacterias verdes y las bacterias azules, las cianobacterias, ¿sí? Crecieron, crecieron a partir de de intercambio genético, ¿sí? Proporcionado por las bacterias verdes y las bacterias rojas, ¿sí? Aparecieron más o menos 1.000 millones de años después que las primeras bacterias que les acabo de mencionar, y estas bacterias tenían una característica muy especial, que al momento de consumir los alimentos disponibles, como les mencioné en la diapositiva anterior, ¿sí? Esta de aquí, tenían la capacidad de liberar oxígeno a la atmósfera terrestre, oxígeno en forma de O2 como el que respiramos. Entonces, estos microorganismos, ¿sí? Fueron los que eventualmente enriquecieron la atmósfera con oxígeno. O sea, el aumento de oxígeno en la atmósfera desencadenó finalmente la aparición de formas de vida multicelulares que siguieron aumentando su complejidad hasta culminar en lo que conocemos ahora, las plantas y los animales, ¿sí? Y otras formas de vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable de que tengamos una atmósfera con 21% de oxígeno? Fueron estas formas de vida primitivas, como por ejemplo las cianobacterias, las cuales, ¿sí? Consumían algunos compuestos primitivos de forma molecular muy simple, ¿sí? Y como parte de sus metabolitos, que es como por ejemplo lo que secretan los microorganismos, era oxígeno, dando lugar, como les vuelvo a repetir, ¿sí? A través de muchos miles de millones de años, concentraciones de oxígeno en la atmósfera aptas para vidas multicelulares. Las plantas y los animales solo existen desde hace unos 550 millones de años. Miren, por ejemplo, en esta diapositiva que está aquí, déjenme ver cómo puedo quitar esto de aquí. Ahí está. Miren, en esta figura que tenemos aquí, ¿sí? Vemos la línea cronológica de la vida en la Tierra, ¿sí? Vemos que hace 4.600 o 4.600 gigaaños o millones de años o miles de millones de años, 4.600 miles de millones de años, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues se dio la formación de la Tierra, ¿sí? Posteriormente, a los 4.000 millones de años, volteando al pasado, ¿sí? Se le conoce como el fin del bombardeo intenso tardío y el principio de la vida, ¿sí? A partir más o menos como de 4.000 millones de años a 2.500, 2.000 millones de años, la atmósfera se comenzó a enriquecer con oxígeno, ¿sí? Y posteriormente, cuando la atmósfera se empieza a enriquecer con oxígeno,
aparecen los primeros compuestos que se les conoce como las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas aparecen hace 4.000 millones de años, mientras que las células eucariotas aparecieron aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones de años. Conforme se da la evolución, la vida multicelular comenzó alrededor de los 1.700, 1.600 millones de años, ¿sí? Y finalmente los animales muy, muy primitivos, comenzaron a aparecer en la Tierra hace menos de 1.000 millones de años, ¿sí? Y los primeros vertebrados terrestres comenzaron a aparecer en la Tierra aproximadamente 380 millones de años. Los dinosaurios o, por ejemplo, los mamíferos primitivos como dinosaurios terrestres aparecieron aproximadamente y los dinosaurios no aviares terrestres aparecieron aproximadamente entre los 230 y 66 millones de años. El hombre, nosotros, aparecimos hace 2 millones de años, pero aparecimos en una forma muy primitiva, no como ahorita, ¿sí? Entonces, aquí se puede ver cómo en el planeta los seres vivos más antiguos son realmente los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos son los que dieron origen a todo lo que conocemos ahorita, porque dieron origen a formas de vida más complejas, a partir de formas de vida muy primitivas y a partir de formas de vida que vivían en condiciones sumamente hostiles en comparación en cómo vivimos ahora nosotros, ¿sí? En esta parte de la diapositiva tenemos un texto que más o menos resume lo que acabamos de ver. Dice que la línea cronológica de la vida en la Tierra muestra que el 80% de la historia de la vida fue exclusivamente microbiana, ¿sí? De manera que en muchos sentidos la Tierra se puede considerar como un planeta de microbios, porque son los seres más viejos del planeta. Entonces, existen actualmente en el mundo tres dominios de organismos celulares que son dominios, que son tres dominios principales: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Luca, todos provienen de Luca. ¿Y qué es Luca? Es el último ancestro universal común, ¿sí? Por sus siglas en inglés, la traducción de esto se le conoce como Luca, pero Luca son los primeros o el primer microorganismo o la primer forma de vida ancestral que ocurrió hace menos de 4.000 millones de años, como la acabamos de ver ahorita en la diapositiva. Entonces, originalmente únicamente había dos principales dominios: arquea y eucaria, ¿sí? Arquea y eucaria. Bueno, arquea y eucaria, que son esos que vemos aquí, divergieron antes de que las células nucleadas con organulos, como las eucariotas modernas, aparecieran en el registro fósil. Todos estos términos como organulos, nucleadas, arquea y eucaria los vamos a ver más adelante, un poco más a detalle. Sí, entonces, los dominios de la vida son tres y parten de Luca, del último ancestro universal común. Y esos dominios son bacteria, arquea y eucaria. Nosotros encajamos en uno de estos tres. Nosotros, los seres humanos, encajamos en uno de estos tres. Son los tres principales dominios de la vida. Entonces, miren, aquí está. Este es una esquematización un poco más visual. Este que está aquí es Luca, ¿sí? La figura está en portugués, pero aquí se las traduzco. Este es Luca. ¿Y Luca qué quiere decir? El último ancestro universal común, ¿sí? Que apareció aproximadamente hace 3.500 millones de años, ¿sí?
A partir de Luca, ¿sí? Aparece después de varios miles de millones de años la mutación del RNA, de la información genética de las células, ¿sí? Y poco después aparecen los organismos fotosintéticos, ¿sí? Poco después aparecen células un poco más sofisticadas que tenían un núcleo, organelos y membranas, ¿sí? Y posteriormente aparecen las primeras células que tenían el fenómeno de la respiración. Entonces, el fenómeno de la respiración, ¿sí? Fue sumamente importante para el desarrollo de la vida, porque a partir de la respiración, ¿sí? De la mutación genética y de las primeras células más sofisticadas, se dio origen a células, organismos multicelulares fotosintéticos, ¿sí? Como son las plantas, ¿sí? Y algunas otras formas de vida, como por ejemplo los hongos y los animales. Todas estas formas de vida, los animales, los humanos, los hongos, otros tipos de microorganismos y las plantas, es el dominio eucaria. Nosotros somos del dominio eucaria, ¿sí? Y las arqueas, si lo pueden ver aquí, son formas de vida bastante primitivas. Por ejemplo, las arqueas no tienen un fenómeno de respiración, ¿sí? Sino que son formas de vida sumamente primitivas, mientras que las bacterias son formas de vida un poco más, o el dominio bacteria, perdón, una forma de vida un poco más sofisticada, porque para poder llegar a ser bacteria, tuvo que existir la fotosíntesis y tuvo que existir la respiración para poder generar las bacterias. Entonces, esto es más o menos la representación de los tres dominios de los tipos de vida a partir de Luca en nuestro planeta. Nosotros, las plantas, sí, principalmente todos aquellos organismos multicelulares son del género Eucaria. Las arqueas son formas de vida muy primitivas, ¿sí? Como por ejemplo las arqueobacterias que están presentes en cualquier digestor anaerobio hasta la fecha y son los principales productores, o son las arqueas, las arqueobacterias son microorganismos que juegan un rol sumamente importante en la producción de lo que se dice que es el combustible del futuro, que es el hidrógeno, ¿sí? Son productores de hidrógeno, mientras que las bacterias son formas de vida que tienen condiciones un poco más sofisticadas, ¿sí? Y a partir de ellas pues, se producen un montón de compuestos químicos que conocemos en la actualidad. Entonces vamos a continuar. Entonces, las células básicamente se pueden clasificar en dos grandes tipos, ¿sí? Las células microbianas y las células no microbianas, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por células microbianas y células no microbianas? ¿Qué creen que sea una célula micro? Fíjense, células microbianas y no microbianas. Que las células microbianas son aquellas que por sí mismas tienen vida y las no microbianas son las que forman tejidos. Muy buena respuesta. Las células microbianas pertenecen a los microorganismos, es decir, seres vivos microscópicos que solo pueden observarse con un microscopio, como lo dijo Lorena. Estas células pueden pertenecer a distintos tipos de microbios, como por ejemplo bacterias, arqueas, hongos microscópicos como las levaduras, protozoos y algunas algas, ¿sí? Y las células no microbianas son todas aquellas que no pertenecen propiamente a microorganismos, es decir, como lo dice Lorena, que forman parte de organismos más grandes y visibles como las plantas, animales, incluidos los seres humanos y otros seres pluricelulares. Entonces, Las células sanguíneas son no no microbianas, microbianas. exacto, sí, porque están en organismos pluricelulares.
dentro de los humanos, dentro de los animales en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las células microbianas se clasifican principalmente en dos, en dos, procariotas y eucariotas. Las células procariotas son, por ejemplo, las bacterias y las arqueas, mientras que las células eucariotas son hongos microscópicos, como por ejemplo las levaduras, ¿sí? O sea, hongos microbiológicos, o sea, unicelulares, los protozoos y las algas microscópicas, ¿sí? Al momento de que nosotros es cuando yo pienso que muchos de nosotros lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de algas son estas formas caricaturescas como de plantas acuáticas. Esas no son realmente las algas. Las algas son microorganismos, son las microalgas, ¿sí? Entonces, y son un tipo de célula microbiana perteneciente a las eucariotas, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, los animales y las plantas, como organismos no microbianos pluricelulares, somos eucariotas también. O sea, nuestras células también se clasifican como eucariotas, ¿sí? Entonces, las células procariotas, como las bacterias y las arqueas, ¿sí? Son principalmente microorganismos. Pero también las eucariotas, además de coexistir en el medio ambiente como organismos unicelulares, también pueden coexistir como organismos pluricelulares, como por ejemplo células animales, células vegetales y células fúngicas grandes, como por ejemplo hongos macroscópicos como los champiñones, por ejemplo. Son células eucariotas no microbianas, ¿sí? Lo que forma estos organismos vivos. Y bueno, lo que sigue a continuación es dar un repaso o bueno, una explicación lo, de los componentes de la célula. ¿Sí? Vamos a hablar en los siguientes minutos de la célula. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos dos tipos de células. Una célula procariota y una célula eucariota. ¿Sí? O sea, una célula, por ejemplo, que puede formar animales y una célula que no puede, que son unicelulares, por ejemplo. Aunque las eucariotas, para que no se confundan, también pueden ser microbianas y no microbianas. Entonces, ¿cuál es el primer componente de las células? La pared celular, ¿sí? Que está definida por esta línea, la pared celular. La pared celular. No todos los organismos tienen pared celular, ahorita lo vemos más adelante, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es la pared celular? La pared celular es una estructura rígida que rodea una membrana que se llama membrana plasmática, ¿sí? Que está presente en ciertas células. La función principal de la pared celular es como brindar soporte y protección y forma a la célula, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante, pero les adelanto. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por células que no tienen pared celular. Por eso somos como más flexibles. En cambio, las células vegetales tienen pared celular porque aportan más soporte y más soporte y robustez a los organismos vivos, ¿sí? Entonces, la función principal de la pared celular es brindar soporte, protección y dar forma a la célula. Proteger la célula. Actúa como una barrera frente a agentes externos, como por ejemplo virus, bacterias o toxinas, ¿sí? Es importante porque la pared celular, al romper la pared celular de una célula, se produce un fenómeno que se le conoce como lisis, ¿sí? Que es
que se libera todo el material celular o la muerte celular, ¿sí? Entonces, la pared celular evita que la célula se rompa por cambios en el ambiente. Por ejemplo, por diferencias de temperatura o, por ejemplo, por algún agente tóxico que puede permear la pared celular, ¿sí? Da forma y rigidez, evita que se deforme la célula y la mantiene con manteniéndola con una estructura bien definida. Entonces también lo que hace la pared celular es evitar el exceso de agua o lisis osmótica, ¿sí? ¿Qué es lisis osmótica? Bueno, regula la entrada de agua evitando que la célula se hinche y explote en ambientes hipotónicos. Un ambiente hipotónico es un ambiente donde la concentración de agua, por ejemplo, de la célula es menor que la concentración de agua del ambiente donde vive la célula. Entonces, la pared celular evita que la célula penetre agua, evitando que se hinche ante la, la penetración de agua en la célula. También sirve para eso, como si fuera un impermeable, ¿sí? Evitando que explote en ambientes hipotónicos. ¿Qué es un ambiente hipotónico? Es un ambiente donde la concentración o la cantidad de agua presente es mucho más alta, la concentración de agua en el ambiente es mucho más alta que la concentración que está dentro de la célula, en términos muy prácticos, términos ingenieriles. Entonces, pared celular. ¿Qué tipo de organismos tienen pared celular? Las plantas. Son organismos muy rígidos. Los hongos, las bacterias tienen pared celular, las arqueas tienen pared celular, los animales, las células animales no tienen pared celular y los protozoos no tienen pared celular. Pero lo más importante es que las formas animales no tienen pared celular, ¿sí? Tenemos membrana, pero no tienen pared celular. Membrana citoplasmática. Lo que está es como una capa por debajo de la pared celular. También se le conoce como membrana celular o plasmática y la función principal de esta membrana, ¿sí?, es controlar el paso de sustancias hacia el interior y exterior de la célula, actuando como una barrera selectiva. ¿Qué dejo entrar y qué dejo salir? ¿O qué no dejo entrar y qué no dejo salir? La membrana citoplasmática o la membrana celular o la membrana plasmática se encuentra por debajo, como está aquí, de la pared celular, ¿sí? Aquí está la membrana citoplasmática. Son estas formas que están aquí como capitas que se alcanzan a ver. Estas son micrografías, son fotografías por unos equipos que se llaman microscópicos electrónicos de barrido. Sí, aquí está la membrana citoplasmática, por debajo de la pared celular. Entonces, ¿qué función tiene la membrana citoplasmática? Bueno, pues como lo comenté ahorita, regula qué sustancias entran y salen de la célula. Protección. Separa el contenido celular del medio externo, protegiéndolo de componentes internos, evidentemente, ¿no? Comunicación, sumamente importante. La membrana citoplasmática contiene receptores que permiten recibir señales químicas, como por ejemplo hormonas del entorno. O sea, es como si fuera una alarma, como un tipo de alerta, ¿sí? Los microorganismos, vamos a verlo más adelante, tienen la capacidad de comunicarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del medio ambiente existe algún agente nocivo para que, pues sí, para la salud celular. Estos pueden liberar algunas sustancias químicas que otra célula reconoce y al reconocerlas los manifiesta como una alerta frente a un tóxico en el entorno, ¿sí? Entonces, también sirve para comunicación porque contiene receptores que permiten recibir señales químicas dentro del entorno ante algunos eventualidades o fenómenos que puedan
provocar la muerte celular. Y también la membrana citoplasmática proporciona adhesión celular, ¿sí? Participa en la unión entre células y con la matriz extracelular. Esta membrana citoplasmática pues es la responsable de que nosotros estemos así juntitos, ¿sí? Que nuestras células estén pegaditas entre sí. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, reconocimiento celular también es otra función de la membrana citoplasmática. Permite identificar células propias y ajenas mediante glicoproteínas y glucolípidos, que son sustancias que se encuentran en la superficie de la membrana que permite identificar qué tipo de célula es la que está en el entorno cercano a la célula que dueña de la membrana, ¿sí? Y mantiene también el equilibrio interno, ayuda a mantener la homeostasis celular, ¿sí? En células procariotas, la membrana plasmática actúa como mitocondria funcional, ¿sí? La mitocondria, la mitocondria no existe en células procariotas, únicamente en células eucariotas, ¿sí? Y la mitocondria es como si fuera la gasolina de las células. Es como quien a través de ella se dan reacciones químicas que liberan agentes redox, como uno que se llama adenosín-trifosfato, que es una molécula energética que aporta energía a la célula. Lo vamos a ver un poco más adelante también. Entonces, la membrana plasmática, ¿sí? En las procariotas también actúa como un generador de energía para la célula. Otro, otro componente de la célula es el nucleoide. Es el nucleoide. Aquí en esta figura podemos ver el nucleoide, ¿sí? En una procariota, aquí tenemos el nucleoide. ¿Sí lo ven? Es como si fuera toda la parte interna de la célula, el nucleoide. Aquí se ve, aquí se puede ver, ¿sí? El nucleoide únicamente está presente en células procariotas, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Y la función principal es almacenar y organizar el material genético, el ADN de la célula, a través como tipo de unos filamentos que tiene aquí adentro. ¿Sí? Entonces el nucleoide únicamente está presente en las células procariotas y su objetivo es almacenar y organizar el material genético, el ADN, o sea, el espíritu, el alma de la célula. ¿Sí? Entonces, el nucleoide contiene el ADN que lleva la información genética necesaria para el funcionamiento y la reproducción de esta célula. ¿Sí? La reproducción de las células procariotas, de varias células, por lo general es por división, es asexual, ¿sí? También, ¿qué hace el nucleoide en las células procariotas? Controla la actividad celular, ¿sí? Digiere la síntesis de proteínas y regula los procesos celulares mediante la expresión de los genes. También más adelante vamos a ver qué quiere decir la expresión de los genes, de una manera también ingenieril, sin adentrarnos tanto, ¿sí? Permite que la información genética se transmita a las células hijas durante la reproducción, la fisión binaria. O sea, las células de este tipo, como procariotas y algunas eucariotas, se reproducen por fisión binaria. O sea, a partir de una célula se producen dos células. A partir de esas dos se producen 4, 8, 16. Esa es la forma de reproducción celular, ¿sí? Y para que esa célula que se está reproduciendo tenga las mismas características fisiológicas, las mismas funciones, ¿sí? El nucleoide juega un papel importante porque transmite el material genético a las nuevas células posterior a la fisión binaria, ¿sí? A diferencia del núcleo que está en las células eucariotas, el nucleoide no tiene una pared, una membrana que lo cubra. Si, por ejemplo,
En las células eucariotas hay un núcleo que se puede ver aquí y una membrana que lo protege. En las células procariotas esto no está protegido. Esto no está protegido, sino que está únicamente retenido por el citoplasma. ¿Sí? Entonces, es simplemente el nucleoide una región del citoplasma donde se concentra el ADN. ¿Qué es el citoplasma entonces? El citoplasma es como el medio dentro de la célula. La función del citoplasma es actuar como el medio donde ocurren la mayoría de los procesos metabólicos de la célula. O sea, donde por ejemplo, una célula procariota, por ejemplo, una célula procariota, por ejemplo, consume, mm, por ejemplo, una célula procariota, por ejemplo, una célula procariota puede consumir, puede consumir metano para producir hidrógeno, ¿sí? Y lo que ocurre, donde ocurren ese tipo de reacciones, ¿sí? Es en el citoplasma. Es donde ocurren todos los procesos. Es el espacio interior que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo, el núcleo en células eucariotas o el nucleoide en procariotas. Es todo este espacio que se ve aquí, todo este espacio, el citoplasma, miren, aquí también se puede ver el citoplasma, como todo este espacio, ¿sí? ¿Sí? Donde se encuentran alojadas todos los demás organelos y paredes, miren, ¿sí lo ven? Aquí está el citoplasma, es esta parte de aquí. El citoplasma es como el sostén de los organulos. Contiene y mantiene en su lugar la mitocondria, los ribosomas, por ejemplo, y también es el medio donde ocurren las reacciones químicas vitales para la célula, como por ejemplo la glucólisis, que es un ciclo de reacciones donde se lleva a cabo el proceso de obtención de energía. También sirve como transporte de sustancias porque permite el movimiento, por ejemplo, de material proteico, de material lipídico dentro de las células mediante corrientes citoplasmáticas. Es como si, por ejemplo, aquí la célula dentro del citoplasma tuviera como ciertas corrientes que transportan nutrientes entre los diferentes organulos de la célula, ¿sí? Y también sirve como un almacenamiento temporal. O sea, temporalmente puede almacenar enzimas y productos de desecho, como la popó, pues, por ejemplo, de la célula, y enzimas. Porque una célula no siempre genera, una célula no siempre genera enzimas para, para poder subsistir. Ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema de las enzimas, ¿sí? Entonces, puede almacenar ante, por ejemplo, ciertas condiciones adversas para su subsistencia, puede almacenar ciertos nutrientes o enzimas para su posterior expulsamiento fuera de la célula para poder obtener su alimento, ¿sale? Entonces, el citoplasma está formado por citosol, que es como la parte líquida o gelatinosa, ¿sí? Por los organulos celulares en las células eucariotas, ¿sí? Como por ejemplo, que es los ribosomas, la mitocondria, ¿sí? Y en las procariotas contiene el ADN, ¿sí? Y los ribosomas que flotan en él. Aquí está, ¿sí? Y los plásmidos. ¿Sí? Es como el medio donde están ancladas todas las cosas internas de una célula. ¿Qué protege al citoplasma? Lo protege en una procariota la membrana citoplasmática y la pared celular. Y en una eucariota la pared celular y la membrana citoplasmática. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los ribosomas? En una célula procariota hay ribosomas que son como estos puntitos que están aquí. Y también en una eucariota.
hay ribosomas. Son como estos cositos que están aquí. Entonces, ¿qué son qué son esos ribosomas? Los que sintetizan las proteínas. A ver, ahorita vamos a ver si es cierto. Sí, pero antes de ver el ribosoma, vamos a ver esta cosita que está aquí, ¿sí? Que es un plásmido. ¿Sí lo ven que como si fuera el símbolo de infinito? Aquí en la célula procariota es un plásmido, ¿sí? El plásmido se encuentra principalmente en las células procariotas. Es una pequeña molécula de ADN que no propiamente se encuentra en el nucleoide, sino que se encuentra fuera de él, sustentado en el citoplasma. ¿Sí? Es una pequeña molécula de ADN circular que se encuentra en muchas células procariotas, como por ejemplo las bacterias, aparte del ADN principal que está en el nucleoide. Entonces, ¿y qué hace el plásmido? Esos genes, ¿qué onda? Bueno, pues contiene genes adicionales, los cuales son esenciales para la vida diaria de la célula, pero que pueden darle ventajas como, por ejemplo, resistencia a antibióticos. O sea, como, como que es un ADN que manda señales para proteger a la célula de agentes externos que pueda dañarla, como por ejemplo resistencia a antibióticos o también producción de toxinas o capacidad de usar sustancias inusuales como nutrientes para su subsistencia, porque la célula tiene una capacidad enorme de adaptación a diferentes medios. Entonces, por ejemplo, el material genético de la célula, de la célula procariota se encuentra en el nucleoide, ¿sí? Entonces, cuando la célula se divide para dar origen a más células, ¿sí? La célula nueva tiene la misma información genética que la célula anterior. Entonces, el plásmido, que también tiene ADN, no necesita del nucleoide para poder replicarse, sino que se replica de forma independiente. O sea, el plásmido puede duplicarse sin depender del ADN del nucleoide, ¿sí? Entonces, también sirve como transferencia genética. Puede pasar de una bacteria a otra mediante un proceso que se llama conjugación, lo que le permite compartir ventajas genéticas. Esta pequeña cosita, el plásmido, fue muy esencial para la evolución de las células, porque permitía justamente esto, transferencia genética, que puede pasar de una bacteria a otra, ¿sí? Mediante un proceso de conjugación material genético, permitiendo ciertas ventajas genéticas a la célula, haciéndose más robustas, más resistentes a los cambios del medio ambiente, por ejemplo. En resumen, el plásmido actúa como un extra del ADN que le da habilidades especiales a la célula, sobre todo en ambientes difíciles. Es como la pistola, ¿verdad? Es como cuando hay un ambiente complicado en la célula, saca su pistola, que es el plásmido, liberando ciertas especies químicas o mandando información para proteger a la célula. Y bueno, ahora sí, los ribosomas. Los ribosomas, como bien lo decía el compañero, son organulos celulares responsables de la síntesis de las proteínas, que es una función esencial de la célula, la síntesis de las proteínas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la síntesis de las proteínas? Porque las proteínas, pues para empezar, el material genético se compone por proteínas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora un organulo muy importante que nada más está en las células eucariotas, que es la mitocondria. Es el motor de la célula, la mitocondria.
es el proveedor, es la central eléctrica de una ciudad. O sea, la central eléctrica de una ciudad es análogo a la mitocondria en la célula. La mitocondria es un organulo presente en las células eucariotas y su función principal es actuar como la central energética de la célula. Entonces, la mitocondria convierte los alimentos en energía útil para que la célula pueda funcionar correctamente. O sea, la mitocondria dentro de nuestro organismo es la responsable para que ahorita nosotros estemos hablando, me estén escuchando, estén respirando, ¿sí? Porque a partir del consumo de alimentos, ¿sí? Que posteriormente, después de varios procesos de hidrólisis en nuestro organismo, se liberan compuestos elementales, como por ejemplo glucosa, que puede penetrar la pared celular y a partir de ciertas reacciones que se dan dentro de la mitocondria, convierte estos nutrientes en energía para que la célula pueda funcionar en un fenómeno muy importante que se conoce como metabolismo. Entonces, la mitocondria produce un compuesto bien importante que se llama ATP. Es un compuesto energético. El ATP es adenosil trifosfato. Y también realiza la respiración celular, un proceso mediante el cual transforma nutrientes como por ejemplo la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es un azúcar, es un monosacárido, ¿sí? Muy energético. Por eso si comemos mucha glucosa, andamos luego todos bien activos, pero después, para poder sintetizar esa glucosa, tenemos que liberar insulina por nuestro páncreas. Pero cuando comemos mucha azúcar, es como si estuviéramos siempre forzando al páncreas hasta que llegamos a un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. O sea, no tenemos la suficiente insulina para poder degradar la glucosa en la sangre, ¿sí? Y finalmente viene la prediabetes y la diabetes, las cuales son muy difíciles de revertir en el ser humano. Entonces, ¿qué hace la mitocondria? Regula el metabolismo celular, participa en las rutas metabólicas como el ciclo de Krebs, que es uno de los principales causantes de que nos dé la cruda. No, el causante de que nos dé la cruda es el exceso, ¿verdad? Y la deshidratación. Si las células hacen su función. Entonces, la regulación del metabolismo celular, que es, que es responsabilidad de la mitocondria, participa en rutas metabólicas como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿sí? ¿Qué es esto de transporte de electrones? Pues es justamente esos mecanismos que son muy eficientes para proporcionar energía a la célula, energía que puede utilizar para sus actividades vitales, ¿sí? Funciona también como control del ciclo celular y muerte celular. La muerte celular se le conoce como apoptosis, ¿sí? Tiene un rol clave en señales que determinan cuándo la célula vive o muere, ¿sí? Es la que manda la señal de que se apague la luz en la célula. Y bueno, adentrándonos más un poco a la célula, ahora vamos con la membrana nuclear, que es la capa protectora del núcleo presente en las células eucariotas. Entonces, la membrana nuclear, que también se le conoce como envoltura nuclear, es una estructura que rodea y protege el núcleo de las células eucariotas. ¿Pero por qué es importante? Porque protege el material genético, protege el ADN y regula lo que entra y sale del núcleo, ¿sí? Que es una parte sumamente importante de la célula, el núcleo, donde se encuentra el ADN. Hagan de cuenta que el ADN es como si fuera el cuarto de control de una, como si fuera ¿cómo se le llama? Como el PLC, ¿no? Sí, es quien dice, quien controla todos las actividades principales fisiológicas para la vida celular.
Entonces el núcleo, que es el que estamos hablando ya ahora, es un organulo fundamental de las células eucariotas y actúa como el centro de control de la célula, como el PLC de la célula, ¿sí? El núcleo dirige las funciones celulares y guarda la información genética. Es como el cerebro de la célula, ¿sí? Recordemos que el núcleo únicamente está presente en el dominio eucaria, ¿sí? Únicamente está presente en el dominio eucaria. O sea, nada más está presente en las eucariotas, el núcleo de la célula y por ende la membrana celular. Vamos a ver ahora otro organulo que se llama retículo endoplasmático, ¿sí? Que solamente está presente en las células eucariotas, ¿sí? ¿Dónde está el retículo? Es como esta tripita que se ve aquí. Esta tripita es el retículo endoplasmático. ¿Qué será eso de retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático RE es un organulo de las células eucariotas que se encarga de la síntesis, transporte y procesamiento de proteínas y lípidos. Es como si fuera el que lleva a cabo la logística de transporte y distribución de la célula, el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque se encarga de apoyar a la síntesis, pero sobre todo el transporte y procesamiento de proteínas y lípidos dentro de la célula. Y se encuentra conectado al núcleo celular, que es a partir de ahí de donde entra y sale material, ya sea lipídico, lipídico es sinónimo de grasa, ¿sí? Es sinónimo de grasa, lípido. Entonces se encuentra conectada al núcleo celular como medio de transporte. Entonces el retículo endoplasmático es una red de producción especializada que construye y distribuye los componentes clave como proteínas y lípidos y mantiene las condiciones óptimas internas de la célula, ¿sí? O sea, es como si fuera el intestino, pero también como el transporte, el que le lleva ciertos nutrientes a otras partes fundamentales de la célula, ¿sí? Hay otro organulo que se le llama el aparato de Golgi, que solamente está presente en las células eucariotas. El aparato de Golgi, ¿sí? Es como la planta de empaque y distribución que etiqueta, embala y despacha los productos fabricados por el sistema celular. Aquí quise hacer como una analogía ingenieril para que se entienda mejor qué es el aparato de Golgi. Bueno, a diferencia del retículo endoplasmático que está únicamente conectado al núcleo, ¿sí? El aparato de Golgi realiza funciones sumamente más sofisticadas, ¿sí? Es el departamento de logística y calidad de una fábrica. Toma productos semi-internos del retículo endoplasmático, como por ejemplo proteínas y lípidos, les hace ajustes finales, etiquetado, adición de azúcares, los empaqueta en la vesícula y los envía a su destino, que puede ser fuera de la célula como excreción o producto de un metabolito producido, ¿sí? Para uso interno o genera también, transporta también material lipídico y proteico para mantener las membranas, ¿sí? Bien integradas, o sea, bien firmes, ¿sí? Bueno, esa es la célula, ¿sí? Y esos son algunos, esa es la célula, ¿sale? Tenemos justamente una hora aquí sentados. Vamos a continuar después de un descanso de unos 3 4 minutos para que vayan al baño con la segunda parte del primer módulo del curso, ¿sí? La segunda parte del primer módulo del curso son terminología, ¿sí? Para entendernos, ¿verdad? Es terminología. ¿Sale y vale? Entonces, descansen unos 3 4 minutos, máximo a las 7:15 regresamos para continuar. ¿Les parece?
De acuerdo. Sí. Bueno, aprovechamos también para presentar a Emilia. Emilia es la que nos va a estar acompañando y dando seguimiento en la planta de... Seguramente ahí está Iván con algún otro compañero que tiene también prendido su micrófono, que lo silencie el micrófono del compañero con el que está para que no se escuche esa interferencia. Ok, sí. Perfecto. Eh, bueno, como le comentaba, pues también le damos la bienvenida a Emilia. ¿Qué estará pasando? Es Johnny. No, estoy con Eric y tenía su computadora aquí hace... Es Johnny. Cierre su computadora y ya se va a solucionar el problema. Bueno, sí, bueno, para términos rápidos, le damos la bienvenida a Emilia, que a partir del próximo lunes se integra con nosotros apoyando en la planta de Kimberly en San Juan del Río. Emilia, bienvenida y pues esperamos que podamos contar con tu apoyo y cualquier cosa estamos a la hora. Bienvenida, Hola, Emilia. hola, muchas gracias. Pues que se presente Emily para conocerla, que nos Hola, diga hola, yo soy algo de ella. Emilia, mucho gusto. Emilia. Ajá. Bien, Gracias por la oportunidad y pues espero que trabajemos de la mejor manera. danos tu Bueno, background, dime cuál es tu carrera, cuéntales a todos datos interesantes. Bueno, yo soy ingeniero químico farmacéutico. Este, pues realmente ahorita pues voy saliendo de lo que es un laboratorio clínico, pero pues siempre me ha gustado mucho la industria. Me da mucho gusto que me den la oportunidad de ser parte de su equipo. Este, pues me gusta mucho lo que es trabajar realmente, trabajar y ahora lo que va a ser pues estar como de lleno a lo que es la industria y más a lo que es pues afín a mi carrera, pues me da mucha emoción, la verdad. Em, Ay, pues no sé qué más decirles. yo nunca había escuchado, obviamente por ignorancia, la ingeniero químico farmacéutico. Yo había escuchado el QFB, químico farmacéutico biólogo, pero nunca había escuchado que hubiera una ingeniería química con orientación farmacéutica. Sí, bueno, básicamente va hacia los procesos de los fármacos. eh, Va de lado con lo que son pues las normas, la correcta fabricación, eh, pues todo lo que tiene que ver para hacer un medicamento y con su absorción, con todo lo que es pues obviamente desde la síntesis, junto con su proceso, cómo se puede pues sí, lo que es la cadena en frío cuando se necesita, lo que son pues todo el tipo de medicamento para su correcto em, producción, todo lo que puede haber de variables y, y pues sí, realmente es hacia eso y también lo que es pues la generación de nuevas, de nuevos medicamentos abarca lo que es todo en los fármacos. Muy bien, pues bienvenida al curso y bienvenida a su nuevo trabajo. Pues Muchas gracias. gracias. Sí, cuando hablo, sí me escuchan bien, o perciben como interrupciones por el internet, o sí me están escuchando bien.
Yo sí le escucho bien. De todos Hay modos, veces que se escucha, se pierde su voz, doctor. A ver que soy yo fuerte o después se escucha débil. bueno, entonces, ¿saben qué? Dejen, mejor me conecto con la red alámbrica aquí de la oficina. Eh, Es creo, más creo que fácil. no tenemos problemas. Estamos escuchándolo bien, doctor. Ok. Bueno, a ver, dejen ver si me puedo conectar. Me voy a conectar un segundo porque me voy a conectar con la red alámbrica. Me comentan aquí en el chat del grupo que, ¿me escuchan ya? Sí. Muy Sí, bien. doctor. Se, Sí, su- Se supone que ya estoy conectado con una red más efectiva. Ya Este, se escucha bien, doctor. Perfectísimo. Me dicen algunos compañeros aquí en el grupo que no pudieron descargar el documento, que es el temario del curso. Sí, ahorita, perdónenme, se me olvidó por completo, en la emoción de comenzar esto, se me olvidó, darles aquí el material que vamos a abordar. Déjenme les comparto pantalla para ver de qué se trata el curso. Y claro que sí, se los puedo mandar por correo también. Pásenme su correo y se los mando por correo. Vale, déjenme comparto pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? sí, Perfecto. Miren, este es el temario del curso. Sí, ¿Sí? sí, sí se pudo descargar. Perfecto. Miren, lo voy a explicar aquí. El curso, yo le titulé Conceptos Básicos de Microbiología. Este, Intentaré darle una orientación también enfocada a, la, al- a los problemas eventuales que se pueden presentar desde el punto de vista microbiológico si la industria del papel, cuando sea pertinente. Entonces, el módulo de hoy vamos a ver conceptos básicos de la microbiología, ¿sí? Y el módulo que viene, el próximo jueves, vamos a ver cómo se clasifican los microorganismos, ¿sí? Cómo se nombran las células, los virus, las procariotas, las eucariotas, microorganismos aerobios y anaerobios, hongos, levaduras y algas, ¿sí? El, el módulo 3, ¿sí? Bueno, la mitad es fisiología bacteriana, el funcionamiento de los microorganismos. Aunque ya más o menos vimos hoy algo, vamos a adentrarnos un poquito más, una hora, a este tema de fisiología bacteriana. El siguiente punto, el punto 4, habla de aspectos de microbiología en el contexto de la industria de la pulpa, papel y el tratamiento del agua. ¿Cómo crecen las células? Un tema que para mí es fascinante, es el crecimiento de las células, pero vamos a intentar verlo también desde un punto de vista de ingeniería. Implementaremos algunos modelos matemáticos simples y ejemplificaremos el crecimiento batch, un crecimiento muy clásico del comportamiento dinámico de la vida de un microorganismo, cómo son las cinéticas de crecimiento y cómo es el crecimiento celular de cultivos en continuo. Hay una diferencia importante en qué es un proceso batch y qué es un proceso continuo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo contar los microorganismos? Este más importante. ¿Cómo contar los microorganismos? Abordaremos preparación de los materiales y consumibles para microbiología, condiciones de limpieza y esterilización, técnicas aséptica para manejo de microorganismos, uso y fundamentos de los sistemas de placas, de cultivos para realizar recuentos de microorganismos en muestras. Sí, este tema, ahorita les explico. Bueno, temas prácticos, como por ejemplo este de cómo contar microorganismos, no quiero yo abordarlos desde el punto de vista como teórico, como explicando, sino que tengo
tengo pensado fabricar una serie de videos con un auxiliar que tengo. Realmente no es un auxiliar, es un estudiante de doctorado mío que ya se va a graduar ahora en agosto, ya casi es doctor, muy bueno el muchacho, y él nos va a apoyar haciendo material didáctico en videos donde nos va a explicar ese tema, cómo contar microorganismos. Ese material lo estamos preparando, ¿sí? Clasificación de los medios de cultivo microbiológico y su utilidad en el diagnóstico, siembras, diferentes tipos de asa, metodología para los diferentes tipos de siembra e inoculación para las distintas clases de microorganismos, metodología de siembra e inoculación en las diversas clases de medios, incluyendo las petrifil, ¿sí? Esto será también de una manera práctica, a través de una serie de esquemas y videos. Diluciones, fundamentos para preparar diluciones, cálculo de factores de dilución, soluciones de laboratorio adecuadas para hacer diluciones. O sea, como a partir de una solución madre, crear soluciones. El microscopio, uso y partes del microscopio, preparación correcta de muestras para analizar en un microscopio, morfología microscópica, tinciones, el muestreo, cómo realizar recolección de muestras y cómo mantenerlas y preservarlas para que no se nos contaminen, aislamiento y cuantificación de microorganismos, métodos rápidos y reglas de conteo de unidades formadoras de colonia en placa Petri y Petrifil, conteo al microscopio, cálculo de unidades formadoras de colonia a partir de diluciones, fórmulas y cálculos para determinar el número de unidades formadoras de colonias por mililitro o por gramo de muestra, como sea, patogenicidad, ejemplos de patógenos, microorganismos como la legionela, coliformes y no coliformes, hongos, entre otros. Medidas de obtención y seguridad personal en las prácticas microbiológicas, como buenas prácticas, pues, para evitar enfermedades. Y el control microbiológico, efecto de los factores físicos mecánicos, efecto de los factores químicos, efecto de los biocidas, ¿sí? Y finalmente un examen. Todo esto está distribuido en 15 módulos, en total 30 horas. Cada módulo dura 2 horas, martes y jueves de 6 a 8 de la tarde. ¿Sale? Este es el contenido del curso. Se lo mando por correo a aquellas personas que no lo pudieron descargar, sin problema. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Lo que sigue a continuación, de aquí a que nos alcance el tiempo, porque ya faltan 40 minutos para que se acabe la clase. Vamos a comenzar con terminología. Hay mucha terminología en la microbiología. A mí se me hace una disciplina, una ciencia complicada desde el punto de vista de la terminología. Cada área del conocimiento, cada tópico de investigación tiene su propia jerga, su propia terminología, pero la microbiología se cuece aparte. O sea, hay muchísima terminología en la microbiología. O sea, aquí trataré de dar cuestiones un poco más socorridas en la discusión cotidiana de estos temas, ¿sí? Y si en el transcurso del curso hay algunos otros términos que introducir, los vamos introduciendo, ¿sí? Pero bueno, yo hice como tipo un glosario de términos, este, explicando conceptos con tres principales enfoques: la definición, un ejemplo y una idea clave, para que se nos quede más grabado el concepto, ¿sí? Entonces, todos los términos que vamos a ver están compuestos por una definición, un ejemplo y una idea clave. Comunidad microbiana, ¿sí? Una comunidad microbiana es un grupo de diferentes tipos de microorganismos que viven juntos en un mismo lugar, como si fueran un mismo ecosistema, e interactúan entre sí. Esos microorganismos pueden incluir diferentes tipos, como por ejemplo bacterias, hongos, levaduras, arqueas y algas. Aunque sean microscópicos, juntos forman una especie de ecosistema en miniatura, ¿sí?
Un ejemplo de un ecosistema microbiano es la esponja de la cocina, que no se limpia con frecuencia. Si estas clásicas esponjas amarillas con una cosita verde más rugosa en la superficie superior, cuando no la lavamos, ese es un caldo de cultivo por excelencia, y más ahorita en tiempo de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una superficie húmeda y con restos de comida, pero además tiene poros y una estructura para poder almacenar microorganismos. ¿Han visto que alguna vez la esponja se hace como babosa? ¿Sí? Cuando la esponja esté babosa, tiren la esponja a la basura y lávense las manos. Sí, porque seguramente eso ya es un caldo de cultivo microbiológico sumamente poblado. Entonces, en la superficie húmeda y con restos de comida pueden crecer múltiples tipos de microorganismos, bacterias, hongos y mohos. Todos viven en el mismo lugar y algunos se benefician de los productos que otros generan. Esta también es una comunidad microbiana. Aquí, por ejemplo, hay un concepto importante que quisiera resaltar, que dice todos, que dice que algunos se benefician de los productos que otros generan. En este sentido, hay un par de conceptos bien importantes que se dan en comunidades microbianas o en ecosistemas microbianos, que es la simbiosis y la sintrofia. ¿Qué es la simbiosis? ¿Qué entienden por simbiosis microbiana, microbiológica? Que Pues son las conviven, bacterias que pueden convivir entre ellas o Que organismos, trabajan ¿verdad? en conjunto. Que trabajan en conjunto, que pueden convivir entre ellas. ¿Alguna otra idea más? Miren, yo lo entiendo de una manera así. La simbiosis es como que lo que haces tú me beneficia a mí y lo que hago yo te beneficia a ti. Un ejemplo. En una laguna, ¿sí? Una laguna que no tiene agitación, esas lagunas donde como lagunas de estabilización, ¿sí? Que hay un montón de esas lagunas donde quiera. Al fondo de la laguna o en el seno del líquido de la laguna, como no hay agitación, se comienza a dar un ambiente anaerobio. Primero se eutrofiza la laguna y luego después se da un ambiente anaerobio. En ese ambiente anaerobio, por ejemplo, hay unos microorganismos que se llaman microorganismos acidogénicos o organismos acetoclásticos que degradan el ácido acético, ¿sí? Que se genera dentro de la misma comunidad microbiana y producen metano. Entonces, estos organismos acetoclásticos metabolizan el ácido acético o vinagre para generar energía. Es parte de su producto, el metano y el CO2, ¿sí? Pero entonces este microorganismo se beneficia de los microorganismos acidogénicos, que son o fermentadores, que son los microorganismos, por ejemplo, los que degradan glucosa o monosacáridos, ¿sí? Carbohidratos. Entonces, esos microorganismos generan ácido acético, del cual se benefician las bacterias acetoclásticas. Pero a su vez, las bacterias acetoclásticas consumen el vinagre, evitando que el medio se acidifique, o sea, evitando que el medio líquido disminuya sus niveles de pH, causando inhibición por acidificación. Entonces, eso es un tipo de simbiosis, ¿sí? Donde yo me beneficio de ti y tú te beneficias de mí. Tú, bacteria cetoplástica, te beneficias de mí porque yo te estoy dando vinagre al degradar la glucosa. Pero yo, bacteria acidogénica o fermentadora, me beneficio de ti porque tú estás permitiendo que el pH no baje tanto, porque te estás comiendo el ácido acético. Esa es la simbiosis. Y la sintrofia es no puedo vivir sin ti.
así como los que están bien enamorados. No puedo vivir sin ti. O sea, por ejemplo, una de las características bien fundamentales de los procesos anaerobios es que es sumamente complicado aislar microorganismos anaerobios. O sea, de un medio anaerobio es muy complicado tomar un microorganismo, ¿sí?, para cultivarlo de forma independiente en el laboratorio y generar una cepa que degrade ácido acético o algo, u otra cosa. ¿Por qué? Porque muchos de estos microorganismos viven en sintrofia. Si usted, por ejemplo, aísla los microorganismos que degradan el ácido propiónico, que es un producto metabólico de la digestión anaerobia, no lo puede aislar si no la aísla junto con microorganismos que consumen hidrógeno, hidrogenotróficos, porque si los aísla de forma separada, se muere. No puede vivir sin ti. Ese es como, de forma práctica, la sintrofia. Entonces, fenómenos como la simbiosis y la sintrofia están presentes en comunidades microbianas. Entonces, idea clave, idea clave. Lo importante de una comunidad microbiana es que no se trata de un solo tipo de microbio, sino que muchos tipos coexisten e interactúan como si fuera una pequeña ciudad microscópica, como si esa esponja fuera una ciudad donde se lleva a cabo un montón de procesos, donde todos los tipos de microorganismos presentes en él se benefician para su coexistencia. Sí, esa es comunidad microbiana. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un montononal de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. ¿Sí? El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo para mantenerlo con vida. ¿Sí? Estas reacciones permiten que los organismos obtengan energía, crezcan, se reparen, se reproduzcan y eliminen sus desechos. Entonces, el metabolismo se puede dividir en dos grandes grupos de reacciones, que es el catabolismo y el anabolismo. ¿Sí? El catabolismo son series de procesos compuestos por un montón de reacciones químicas celulares que descomponen sustancias grandes en sustancias más pequeñas o que oxidan sustancias de mayor peso molecular grandes en sustancias de menor peso molecular más pequeñas, ¿sí?, liberando energía. Pero además, el catabolismo es como, por ejemplo, las reacciones que se encargan de suministrar energía a la célula o del aporte energético, ¿sí? Y el anabolismo son los procesos o las reacciones químicas que constituyen sustancias grandes a partir de más pequeñas usando energía. Un ejemplo más práctico. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen ahí en su casa un caldo de res, ahorita en la canícula. ¿Sí? Bueno, todavía no estamos en la canícula, pero es como si ya lo estuviéramos, aquí hace mucho calor. Entonces, imagínense que tienen un caldo de res ahí, lo dejan afuera en su cocina, se les olvida que está ahí 3 horas, ¿no? Entonces el caldo se empieza a descomponer, o sea, formas alimenticias de alto peso molecular, como por ejemplo almidones o algunas azúcares diluidas en el medio, algunas proteínas, se empiezan a descomponer, ¿sí? Y empiezan a generar ácidos y alcoholes, ¿sí? Entonces, eso es las reacciones de catabolismo. La biodegradación, por ejemplo, es un ejemplo de catabolismo. La degradación de los compuestos químicos a partir de procesos microbianos. Y el anabolismo es cómo crecen los microorganismos a partir de esa degradación
de compuestos de mayor tamaño a menor tamaño que sean permeables a la célula, para que puedan vivir, para que puedan dividirse y echar a perder más el caldo. Entonces, el anabolismo son las reacciones químicas que coadyuvan a que se genere más microorganismo dentro de un medio. Y el catabolismo son las reacciones dentro de estas mismas células que se encargan de desdoblar esos nutrientes grandes para el posterior anabolismo. Por eso cuando vamos al gimnasio, esos que toman anabólicos es para aumentar la masa celular, ¿no? De ahí viene el nombre. ¿Sí lo ve? Es como, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, y sobre todo esos restaurantes del centro de México donde venden carnitas. Usted va y se come un plato de carnitas con una coca y una torta de carnitas, ¿verdad? Una coca. Entonces usted le está suministrando a su cuerpo una gran cantidad de energía de fácil acceso para su metabolismo, porque por ejemplo el pan se compone de almidones. Y la grasa que contiene, la grasa, pues, la grasa animal, la grasa de cerdo, es muy biodegradable. Igual que el azúcar, no se diga, ¿no? La sacarosa de la Coca-Cola. Cuando a su cuerpo le entra un montón de energía, se priorizan, el metabolismo prioriza aquellos procesos catabólicos. O sea, empiezan a degradar los almidones, a degradar las grasas, a degradar los azúcares, y esa energía que previamente estaba disponible para que andemos al 100, ¿sí? El cuerpo la priorizó para para degradar esos alimentos. Es el mal del puerco. Es el mal del puerco, ¿sí? Y luego después, si en esa torta de carnitas nos la comimos a las 8 de la noche, no nos da sueño como hasta las 3 de la mañana, porque ahora se da lugar a las reacciones anabólicas, que es la liberación de energía, ¿sí? El problema con eso es que la energía en nuestro cuerpo, ¿sí? Se almacena. Cuando no la quemamos, la energía se almacena. O sea, nosotros cuando comemos esa cantidad tan grande de calorías, ¿sí? No nos calentamos para liberar la energía, no nos calentamos, sino que tenemos depósitos de grasa bien comunes, ¿verdad? La panza. O sea, por ejemplo, esa grasa, ese azúcar, eventualmente se convierte en lípidos adheridos a los tejidos adiposos, ¿sí? Miren, vamos a ver un ejemplo más práctico vamos a continuar con esto del metabolismo. Miren, por ejemplo, el metabolismo en humanos. Cuando comemos pan, nuestro cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa, en azúcar, ¿sí? Esa glucosa entra en las células y se convierte en energía para movernos, pensar y respirar, para todas las actividades fisiológicas. Esa conversión es parte del metabolismo. Descomposición de los alimentos para que entren a la célula y la célula los utilice es el catabolismo, ¿sí? Y el uso de energía para las funciones vitales es el anabolismo. En una bacteria que vive en el suelo puede comer o metabolizar moléculas presentes en restos orgánicos, como azúcares o proteínas. La bacteria rompe esas moléculas de una forma bien interesante que vamos a ver más adelante, ahorita en las siguientes diapositivas. Rompe esas moléculas para obtener energía. Eso es catabolismo o biodegradación. Y luego, esas formas químicas más simples, ¿sí? Esas formas más simples pueden ser consumidas por la célula para dar origen a más material celular, formando nuevas bacterias. Ese es el anabolismo, ¿sí? Miren, vamos a ver un ejemplo aquí. Miren, por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos tres organismos, tres células, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias sintróficas oxidadoras de ácido propiónico, ¿sí?
las bacterias oxidadoras de ácido acético, ¿sí? Y las bacterias que forman hidrógeno a partir del metano. Se les conoce también como arqueobacterias hidrogenotróficas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres células, ¿sí? Que están en la simbiosis, que no puedo vivir sin ti. Usted no puede aislar una sin tener que aislar las otras dos porque se mueren, porque hay efectos aparte termodinámicos en los cuales se beneficia una respecto a la otra. Entonces, estas bacterias, ¿sí? Coexisten entre sí y dentro de la bacteria se dan un tipo de reacciones celulares enormes que aquí están resumidas, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, especies como el NAD y el NADH, que son especies energéticas, ATP, ADP, y todo esto ocurre para dar origen a que la célula expulse, por ejemplo, a partir de la acción, el propianato es un ácido carboxílico o el ácido propiónico, que es CH3, CH2, COOH. El grupo funcional COOH es lo que le da la característica, lo que lo incorpora en Carboxílico. la familia de los ácidos carboxílicos. Exacto. Entonces, cuando un ácido carboxílico como el propianato, al degradarse por la bacteria oxidadora pertinente, genera ácido acético, CH3COOH e hidrógeno, ¿sí? Y la bacteria que oxida ácido acético produce CO2, también produce metano, pero también produce CO2. Perdón, hidrógeno. Y ese hidrógeno proveniente de la oxidación del acetato y del propianato, ¿sí? Lo utilizan los hidrogenotróficos para generar metano. Entonces aquí, dentro de estos microorganismos, hay un montononal de reacciones químicas anabólicas y catabólicas, que aquí están sumamente resumidas. Entonces, desde un punto de vista, miren, por ejemplo, estas reacciones tan grandes que están aquí es, se ejemplifican, hagan de cuenta que se ejemplifican de esta manera, ¿sí? Acidogénesis del ácido propiónico, son estas tres de aquí. Acetogénesis del ácido propiónico, esta de aquí, y luego la metanogénesis, que es la degradación del ácido acético a metano y a CO2, y ese CO2 e hidrógeno también da lugar a metano por las bacterias hidrogenotróficas. Hagan de cuenta que la bacteria que les enseñé ahorita, dejen hago esto más pequeño. Hagan de cuenta que, imagínense, bueno, pues no se lo imaginen, aquí está. Esta bacteria, ¿sí? Es la que degrada el ácido propiónico a ácido acético. Y esta bacteria es la que degrada el ácido acético a metano y a CO2, ¿sí? Pero también puede mudar su ruta metabólica para generar pequeñas concentraciones de hidrógeno. Y esta que está aquí es la que consume el hidrógeno y el CO2 para formar metano, tal y como está aquí. Entonces aquí está sumamente simplificado. Este es un extracto de mi tesis de doctorado. Y estas reacciones únicamente son reacciones catabólicas. Nada más son catabólicas porque se trata únicamente de biodegradación. Desdoblar, degradar, oxidar compuestos de mayor peso molecular a compuestos menores, como el ácido acético. El ácido acético a metano, ¿sí? El hidrógeno y el CO2 a metano. Son ejemplos, o sea, toda esta información tan grande la sintetizamos en tres reacciones catabólicas. Sin embargo,
En esas reacciones que les acabo de mostrar, que están aquí, no estoy mostrando las reacciones anabólicas, pero a cada uno de esos grupos de reacciones se les debe asociar la parte anabólica, que es la biosíntesis o la generación de más biomasa microbiana, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les explico más a detalle esto. Entonces, por ejemplo, volteando a ver específicamente un grupo de reacciones. La degradación del ácido acético, ¿sí? Que está aquí para producir metano y CO2. Únicamente me estoy centrando en esta reacción de aquí. La degradación de ácido acético para generar metano y CO2, pero a su vez libera un cuarto de una molécula de ATP, que es la energía. ¿Y esa energía dónde se utiliza? En el anabolismo. Y en esta reacción está simplificado el anabolismo en una simple expresión, que es esta de aquí. El microorganismo necesita una fuente de carbono para poder crecer. En este caso es el ácido acético. Y ese ácido acético, en presencia de una fuente nitrogenada, que es el amoníaco, genera una célula o genera otra bacteria o coadyuva que se generen más microorganismos. Este no es una bacteria, es la composición elemental de un microorganismo anaerobio. Hagan de cuenta que ese microorganismo nosotros lo analizamos en un analizador elemental y nos da esta composición. Entonces, este es el catabolismo, la degradación del ácido acético para producir energía y bioproductos. Y en el anabolismo, parte de este mismo alimento, que es el ácido acético, que está dentro de la célula, utilizando una fuente nitrogenada, que es el amoníaco, produce más material celular. ¿Cómo? Utilizando esta molécula de ATP como suministro de energía. Entonces, todas estas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, toda esta célula se ejemplificó en estas dos simples reacciones de catabolismo y anabolismo. La célula consumió ácido acético para generar metano y CO2 y aparte de energía que se utilizó aquí en esta reacción de abajo junto con la fuente de carbono, que es el ácido acético, una fuente nitrogenada amoníaco para generar más biomasa. Entonces, esto que ven ustedes aquí es un conjunto de reacciones dentro del proceso de producción de biogás en un ambiente anaerobio, en una laguna anaerobia, en un reactor anaerobio, en un charco. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. La materia orgánica, toda materia orgánica, incluso una fruta, se compone de proteínas, carbohidratos y lípidos. Claro, unas frutas tienen más proporción de carbohidratos, una carne tiene más concentración de proteínas y grasas, pero en general toda la materia orgánica se compone, toda la materia orgánica, eso le voy a explicar eso un poquito más a detalle, toda la materia orgánica se compone básicamente, sí, de dos cosas, de humedad y de sólidos, ¿sí? Los sólidos se componen básicamente de dos cosas, sólidos volátiles y sólidos fijos. O sea, los sólidos secos sin agua se componen de sólidos volátiles, que es la materia orgánica. Y sólidos fijos son los minerales o las cenizas. Los sólidos volátiles o la materia orgánica se componen ¿de qué? En general, de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos son macromoléculas
que los organismos, los microorganismos, no las pueden consumir de forma inmediata, no penetran la pared celular, están muy grandes. Debe de haber un proceso intermedio para generar formas solubles en agua para que puedan eventualmente ser consumidos por las células a través de un proceso que se le conoce como hidrólisis. Entonces aquí tenemos esto. La materia orgánica se desintegra carbohidratos, proteínas y lípidos. Y por ejemplo, los carbohidratos, ¿sí?, se hidrolizan a monosacáridos como la glucosa. Las proteínas se hidrolizan a Aminoácidos. aminoácidos, como por ejemplo caseína, ¿sí? Y los lípidos se hidrolizan a ácidos grasos de cadena larga, como el ácido. Un lípido, por ejemplo, es un triglicérido. Un triglicérido es como si fuera una cabecita con 3 colas. La cabecita es un glicol y cada colita es un ácido palmítico. Entonces, la glucosa que se liberó de la hidrólisis de los carbohidratos, que puede ser almidón, que puede ser pectina, que puede ser celulosa o hemicelulosa, da origen a monosacáridos, eventualmente. Y esos monosacáridos, como la glucosa, se acidifican a producir ácidos grasos como ácido acético, como ácido propiónico y como ácido butírico, ¿sí? Los aminoácidos también se acidifican a ácido acético, ácido valérico y ácido butírico. Y el ácido palmítico se acidifica a través de una reacción que se llama beta-oxidación a ácido acético, ¿sí? Hasta que es como si fuera un embudo, donde al final, para producir biogás, todo debe ir recayendo a la producción de ácido acético, donde las bacterias metanogénicas lo degradan para producir metano y CO2. Entonces, todo eso para producir modelos para generar bioenergía deben de ser considerados en estudios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la parte del metabolismo? ¿Sí? Vamos a ver. Miren, por ejemplo, vamos a continuar más adelante. Entonces, la idea clave del metabolismo, ¿cuál es? El metabolismo es el sistema operativo de cualquier ser vivo. Organiza cómo se consigue la energía, cómo se usa y cómo se construyen nuevas partes del organismo, o sea, anabolismo. Sin metabolismo no hay vida. Entonces, el metabolismo, ¿sí?, se divide en reacciones catabólicas y anabólicas. ¿Sale? Todo dentro de la misma célula. Entonces, crecimiento, otro concepto. ¿Qué es crecimiento? El crecimiento, bueno, vamos primero a ver otro. Ahorita nos regresamos a crecimiento. Enzimas. ¿Qué horas son? Luego me engrano y se me va el tiempo. Faltan 10 minutos. Vamos a ver qué son las enzimas. Las enzimas son como espadas, ¿sí? Hagan de cuenta que este carbohidrato, por ejemplo, este gránulo de almidón, ¿sí?, la célula acidogénica no se lo puede comer. Tiene que aventarle espadas para que un almidón es como si fuera una cadena, donde cada eslabón es un monosacárido, por ejemplo, una molécula de glucosa. Para poder degradar esa molécula de glucosa, los microorganismos segregan espadas, que se le conoce como enzimas. Entonces, las enzimas son moléculas casi siempre proteicas que actúan como catalizadores biológicos, es decir, que aceleran las reacciones químicas
en los seres vivos sin gastar tanto tiempo y energía en el proceso. Sin enzimas, muchas de las reacciones necesarias para la vida serían tan lentas que no podríamos subsistir sin ellas. Miren, por ejemplo, vamos a ver, aquí traigo un ejemplo pertinente. Algunas bacterias producen una enzima que se llama celulasa, que les permite romper la celulosa, un componente difícil de degradar que se encuentra en las plantas. Gracias a esta enzima, las bacterias pueden comerse o metabolizar materiales vegetales y obtener energía. Esta es una representación de una molécula de celulosa. Son moléculas de alto peso molecular, ¿sí? Aquí tengo como los extremos de la celulosa, ¿sí? Y aquí está multiplicado por N. ¿Por qué N? Es como si fueran N eslabones de glucosa. Entonces, estas cosas tienen muchos tamaños dependiendo de las fibras. Ustedes deben ser expertos en esto. Dependiendo de las fibras, dependiendo de la fuente de la celulosa, tienen diferentes diámetros y diferentes longitudes. Son fibras porque están largas. Las hay cristalinas, las hay no cristalinas. Entonces, la celulosa, ¿sí? Es tan grande que un microorganismo, por ejemplo, como Clostridium difficile, no lo puede degradar. El Clostridium tiene una longitud media de 1 a 1.5 micrómetros, mientras que una celulosa puede alcanzar longitudes a 3000 micrómetros. Entonces, este microorganismo por sí solo no puede comerse esta cosa, esta celulosa. Entonces, ¿qué hace? Sea, el microorganismo, o sea, dentro de la célula se mandan señales a través de todos los esquemas celulares que vimos ahorita, los orgánulos, se mandan señales para decir, no hay alimento, pero se reconoce que aquí cerca hay moléculas de celulosa. Entonces, muda tu ruta metabólica dentro de la célula para generar enzimas, para generar endoglucanasa y exoglucanasa, o pues para generar enzimas, celulasas, ¿no? Estas enzimas, ¿qué hacen? Rompen los enlaces beta y enlaces alfa de la celulosa, rompen los eslabones y liberan formas, ¿sí? Como monosacáridos y disacáridos, como la celobiasa o la glucosa, y a través de otra enzima que se llama beta-glucosidasa, se rompe este enlace y se genera la glucosa. De esa forma, la glucosa ya es permeable a la pared celular o a la membrana celular. De esta manera, la glucosa ya puede generar, el microorganismo a partir de glucosa ya puede metabolizarla y generar ácidos grasos volátiles, energía para la biosíntesis microbiana y otros metabolitos. ¿Sí? Entonces, las enzimas son las espadas que los microorganismos generan de forma natural para romper estos enlaces hasta que se formen moléculas solubles en agua, si en este caso glucosa, que sean permeables a la célula para ahora sí oxidarlas, fermentarlas o acidificarlas a otros metabolitos como el ácido acético de menor peso molecular. ¿Sí? Este proceso que está aquí se le conoce hidrólisis enzimática. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de hidrólisis enzimática, bueno, un ejemplo de hidrólisis es, por ejemplo, se da en la producción del mezcal o del tequila. El tequila o el mezcal provienen de las piñas del agave, ¿verdad? ¿Sí? Que se componen de fructanos y de carbohidratos poliméricos. Si usted le da una lambida a una piña, no le va a saber dulce. Al contrario, le va a picar.
¿sí? Entonces, lo que pasa es que si usted, por ejemplo, esa piña, si la somete a una hidrólisis, esos compuestos, esos carbohidratos largos, poliméricos, como la hemicelulosa, los almidones, los fructanos, ¿sí? Se rompen y se generan moléculas solubles en agua que son muy dulces. Sin embargo, esa hidrólisis no es enzimática, esa hidrólisis es térmica. ¿Alguna vez han visto la producción artesanal de mezcal, cómo las piñas se entierran en unos hornos, se tapan con piedras al rojo vivo y luego después de cierto tiempo salen estos piñas como con un color como café oscuro, muy dulce? Es porque se rompieron los enlaces de esos carbohidratos tan grandes por acción térmica. Bueno, eso también lo hacen los microorganismos, pero con enzimas, ¿sí? También hay otro tipo de hidrólisis, que es hidrólisis química. Si usted una celulosa la somete a un ataque químico a través de soluciones con concentraciones de ácido clorhídrico, ¿sí? O una hidrólisis química ácida o alcalina también ayuda a romper esos enlaces, ¿sí? ¿Y qué hace? Incrementas algo que se le llama biodegradabilidad. Lo haces más biodegradable a las células, ¿sí? Pero naturalmente ese proceso existe sin acción térmica y sin acción química. Es la hidrólisis enzimática. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Sí, doctor. los microorganismos tienen la capacidad, ¿sí? de como activar la maquinaria ante ausencia, se le conoce como sustrato limitante. Si el medio acuático está en un esquema de sustrato limitante, los microorganismos lo que hacen es que buscan otras formas de alimento, ¿sí? Y la naturaleza siempre busca coexistir en formas de mínimo consumo de energía. Al principio los microorganismos se comen lo que es de más fácil acceso, todo lo soluble, el azúcar, por ejemplo. Cuando el azúcar se acaba, llegamos a un esquema de sustrato limitante y la maquinaria de la célula empieza a darse cuenta que no hay alimento suficiente y comienza a segregar enzimas de su pared celular o de su membrana, ¿sí? Para hidrolizar esos carbohidratos. Entonces, las enzimas son como herramientas moleculares especializadas, cada una sirve para una tarea específica y hace que las reacciones químicas ocurran más rápido y de forma controlada, lo cual es esencial para que funcione la vida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra saliva tenemos enzimas, muchas, de forma natural, como la amilasa y la amilopectina. Entonces, si usted, por ejemplo, ¿por qué? Porque ayuda a la degradación de los alimentos, ¿sí? Para hacer más fácil el proceso digestivo aguas abajo o más adelante. Pues si usted se duerme, por ejemplo, con una partícula, con un granulito de almidón de pan en su boca, al día siguiente lo que va a pasar es que le va a doler más feo la boca, porque fomentó más actividad microbiológica en su boca, porque hay sustrato para que los microorganismos crezcan. Los microorganismos huelen feo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Sí, doc. Bueno, entonces, creo que podemos dar por terminado no terminamos de ver todos los conceptos, pero los podemos ver la clase que viene. Son las 8 de la noche. El examen de juego, esos son exámenes de juego, ya los conocen, lo vemos después.
que terminemos de ver los conceptos. Hay conceptos bastante interesantes en estos temas de microbiología que yo francamente, a excepción de lo que ustedes me digan, creo que un enfoque práctico es lo que más ustedes necesitan, ¿sí? Para su ejercicio cotidiano, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Está muy interesante, doctor. Sí, Pues, perdón, Iván, entonces, miren, bueno, al cabo no pasa nada. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? Los carbohidratos se degradan a monosacáridos a través de hidrólisis. Las proteínas se degradan a aminoácidos, también a No se ve la través de... pantalla. Estás como los muchachos después de media hora explicando, apenas me dices, cabrón. A ver, vamos a ver. Compartir. Ya estoy compartiendo, perdón. Sí, entonces, por ejemplo, las proteínas, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Se degradan a aminoácidos en un entorno biológico por enzimas, ¿sí? Y las grasas, a través de un proceso intracelular, no es a través de enzimas, se degradan a ácidos grasos de cadena larga. Un ejemplo típico es el triglicérido, ¿sí? Los lípidos. Los ácidos carboxílicos o ácidos grasos, lo mismo. Ácidos grasos o ácidos carboxílicos es lo mismo, ¿sí? Todo esto que está encerrado en el círculo es intracelular y lo que está afuera es extracelular, ¿sí? Y todo lo hace una célula. Y es extraordinario como una cosita tan pequeña, que es un microorganismo, ¿sí? Puede dar puede, por ejemplo, la compañera que está aquí, que es farmacéutica. Hay en nuestra vida cotidiana medicamentos que si usted ve las formas químicas de los medicamentos, pues, son pinches moléculas bien difíciles. O sea, moléculas sumamente complicadas en forma molecular, en peso molecular. ¿Sí? Pues imagínense tener un proceso químico, un tren de producción y de purificación para generar un medicamento que hasta es difícil a veces pronunciarlo de tan compleja que es su estructura molecular. De forma química eso es sumamente difícil hacerlo. Sin embargo, hay compuestos que pueden hacerlo que se llaman enzimas, ¿sí? Y las enzimas son agentes sumamente importantes en la industria farmacéutica, porque permiten reacciones tan complicadas, ¿sí? Desde el punto de vista químico, realizarlas a menor gasto energético. ¿Sí? Ahí es donde juega un papel importante una rama de la ciencia que se llama la biotecnología. ¿Sí? Perdón que haya interrumpido, Iván. Discúlpeme. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? Creo, doctor, que has tocado lo que le llaman los gringos el core business de Citrixime. Hace muchos años decidimos llegar a mecanismos más naturales para hacer las reacciones. Y en el 2005, pues nadie creía en nosotros. 2 años sin ventas, 2 años picando piedra, y hoy las compañías más grandes del planeta están orientándose a los productos biotecnológicos, que deseo, aunque sean nuestras competencias, deseo que crezcan, porque de otra forma no tenemos mucha salida en la contaminación del ambiente, en la no biodegradabilidad en los efluentes, en los daños a los operadores, en los daños a los equipos, que con nosotros no se ve.
Entonces, sí, me encantó este módulo porque básicamente describes lo que hacemos a partir de microorganismos, reacciones, pero esta explicación que seguramente muchos no conocíamos, no conocían, es la base de lo que hacemos. De ahí que sean, o sea, que parte importante del curso es cuando nos preguntan los clientes, que al principio nos decían que no creían las enzimas porque eran unos microorganismos, eran bichitos. O sea, era una ignorancia total tanto de los clientes como de nuestros competidores. Y hoy podemos con toda confianza, si nos ponemos a estudiar y le ponemos atención a tu curso, podemos explicarle lo que sea a cualquier cliente. Por qué procedemos de microorganismos y por qué generamos ese tipo de sustancias y por qué son inocuas en cierto grado, ¿no? Exacto. Sí, mundialmente existe una tendencia que es generar procesos productivos y de biorremediación que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy típico de una solución basada en la naturaleza es un humedal o un pantano. Un pantano es un ecosistema acuático, ¿sí? Que es capaz de purificar el agua. Entonces, si por ejemplo, aguas arriba, si viene un efluente contaminado, por ejemplo, con alta demanda química de oxígeno, de nitrógeno amoniacal, el pantano por sí solo convierte esas formas nitrogenadas, como el amoníaco que es contaminante, ¿sí? A formas orgánicas proteicas. Y aguas abajo sale el agua con mucho menos concentración de esos químicos, de esas especies químicas contaminantes. Entonces, esas soluciones como generar productos biotecnológicos a base de organismos vivos es la tendencia. ¿Por qué? Pues porque para empezar, su producción es muy limpia, ¿sí? Y al usarlos, no generas compuestos derivados que también son tan contaminantes al medio ambiente. ¿Verdad? Pues bueno, habrá cuestiones durante el curso dudas que ustedes tengan que seguramente no voy a poder resolver, pero me las voy a llevar de tarea. O se las dejo a ustedes. No, me las llevo de tarea y ya las vamos respondiendo. ¿Sale? De acuerdo. Pues bueno, entonces que tengan muy bonito martes y miércoles y nos vemos Pues, el próximo Era jueves a la misma hora. pues, viernes y sábado, ¿no? Sí, el sábado es a las 7 de la mañana. Que hoy es jueves, Doc. Hoy es jueves. hoy es jueves. Es que como mi vida es el trabajo, yo no sé en qué mundo vivo. Bienvenido, bienvenido al mío. Pues muchas gracias a todos, gracias a ti, doctor, y No, muy enriquecedora la clase. Muchísimas gracias. bueno, pues que estén muy Querida bien. familia. Perdón que lo interrumpí. Gracias, Doc. Que estén bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas Doc. noches. Se me fue el tiempo y no nombré lista, pero ya la clase que viene ya me traigo les paso la liga para que se registren, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén bien. Gracias. Nos Hasta vemos, luego. Richard.